Rebelde La Habana, emisora de la revolución. Una en punto. Noticiero Nacional de Radio. Buenas tardes. Ratifica Miguel Díaz-Canel necesidad de lograr una mayor soberanía tecnológica en la fabricación de equipos médicos en el país. Otros acontecimientos en Cuba y el resto del mundo también son titulares hoy miércoles 17 de marzo de 2021, año 63 de la Revolución. Este es el sumario. Realizarán ensayo clínico del fármaco anti-COVID-19 CIGB 2020. Crece el rechazo de los brasileños a gobierno de Jair Bolsonaro. Reciben científicos e instituciones premio Carlos Juan Finlay. Una hora para la información precisa. Dunia Silva y Jorge Luis Ríos les sugerimos conocer sobre el desarrollo por el ICAT de un encuentro virtual, rechazo al bloqueo de Estados Unidos y las guerras mediáticas contra nuestro país. El presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez sostuvo un nuevo encuentro con los expertos y científicos vinculados al enfrentamiento y control de la COVID-19 en Cuba. A lograr la mayor soberanía tecnológica posible en la fabricación de equipos médicos en el país, convocó este martes el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, durante el habitual intercambio que realiza cada semana con expertos y científicos vinculados directamente al enfrentamiento de la COVID-19. El mandatario ratificó esta decisión impostergable para Cuba al dialogar con el doctor en ciencias José Luis Fernández Llero, quien explicó detalladamente el proyecto de desarrollo de soberanía tecnológica para las técnicas de diagnóstico de la biología molecular. Presidente, el comandante jefe nos demostró a nosotros, que cuando nosotros nos proponemos las cosas podemos hacer cualquier cosa, que lo que tenemos es que soñarla primero y hacerla después. Para tener la mayor soberanía posible. Todo lo que podamos hacer nuestro lo tenemos que hacer. Durante el alentador encuentro, donde también participó el primer ministro Manuel Marrero Cruz y estuvo dirigido por el viceprimer ministro Roberto Morales Ojeda, científicos de diferentes instituciones cubanas presentaron una actualización acerca de los equipos médicos desarrollados por la industria nacional para el enfrentamiento a la COVID-19. Se habló de la producción de hisopos utilizados en las pruebas de PCR, del sistema de recolección y transporte del virus y la creación de un diagnosticador para la extracción magnética del ARN con nanotecnología, un paso esencial en el proceso de determinación de las pruebas. En este tema, el viceprimer ministro Roberto Morales Ojeda destacó que esos resultados científicos ilustran que, además de los candidatos vacunales cubanos, Cuba va a tener la capacidad de diagnóstico a través de la biología molecular, tanto para la COVID-19 como para el resto de las patologías que requieren ese tipo de tecnología. Desde la toma de la muestra hasta el PCR, la intención es que nos dé soberanía, que nos dé independencia, que nos haga mucho más eficientes. Otro resultado alcanzado por la ciencia cubana fue la fabricación de ventiladores invasivos de emergencia, que hasta ahora se usan en la recuperación postoperatoria, con el objetivo de que se extienda luego su empleo en las unidades de cuidados intensivos. En el encuentro se constató además que en la actualidad en el 100% de las instituciones que atienden pacientes de la COVID-19 en sus unidades de cuidados intensivos están presentes los productos de Conbiomed y en algunas representan la totalidad de la tecnología disponible. El máster en ciencias Arlen Fernández Ziegler, director general de esa empresa productora de equipos destinados a las unidades donde los profesionales de la salud luchan por arrancarle vidas a la muerte, ofreció una actualización acerca del proyecto de ventilador pulmonar cubano de altas prestaciones para cuidados intensivos. El científico adelantó otros proyectos en los que se trabaja para garantizar prácticamente todos los equipos médicos que necesita una sala de terapia intensiva. Pasando por el monitor, los oxímetros, las bombas, las jeringas, los ventiladores y bueno, las máquinas de anestesia que también por supuesto se aplican en las unidades de cirugía, ¿no? En los salones de operación.
Esto, por supuesto, la soberanía tecnológica que representa y la fuente de sustitución de importaciones, que de hecho son números impresionantes de si fuéramos a adquirir esta tecnología, a comprarla en el exterior, cuánto le costaría al país. La agenda del intercambio de este martes con expertos y científicos no pasó por alto la habitual información que ofrece el decano de la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana, Raúl Guinovar Díaz, quien presentó las gráficas que muestran el comportamiento de la epidemia en Cuba y la ruta que se espera siga en los próximos días. Al hacer una evaluación de los modelos pronósticos, el presidente Díaz-Canel consideró que, al no ser favorables, se necesita incrementar las medidas de control para poder revertir esa situación. Bueno, como vemos, los pronósticos no son favorables, son todavía pronósticos de alta incidencia. Hay que proponer otro grupo de medidas para ver cómo quebramos esos pronósticos. En la incorporación de nuevas medidas, pero sobre todo en el refuerzo y control de las que están establecidas, insistió el viceprimer ministro Roberto Morales Ojeda. Incluyendo las medidas que pudieran incrementarse y rectificando aquellas que no se están cumpliendo. Porque a mí me parece que aunque podamos incorporar nuevas medidas, de lo que se trata es de que se cumplan bien las que están en los planes y que se cumplan estrictamente los protocolos, que ahí es donde yo creo que los grupos que tenemos en las provincias nos van a evidenciar dónde pueden estar los principales problemas. Durante la jornada de este martes y seguidamente al intercambio con los expertos y científicos, el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez encabezó la reunión del Grupo Temporal de Trabajo del Gobierno para el enfrentamiento a la COVID-19, que estuvo dirigida por el primer ministro Manuel Marrero Cruz. En la reunión, donde también participaron el segundo secretario del Comité Central del Partido, José Ramón Machado Ventura, y el vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, se enlazaron a través de videoconferencia a las provincias del país que presentan el escenario epidemiológico más complejo. La Habana reportó en las últimas horas el mayor incremento de casos confirmados. Entre tanto, Pinar del Río, Artemisa, Santi Espíritus, Camagüey, Granma, Holguín y Santiago de Cuba siguen arreciando medidas para avanzar en el control de la enfermedad y contener la transmisión. Al resumir el encuentro, el primer ministro Manuel Marrero Cruz ratificó las indicaciones dadas por el presidente Díaz-Canel de incrementar las medidas en los territorios, porque cuando de enfrentamiento a la COVID-19 se trata, dijo Manuel Marrero Cruz, en la confianza está el peligro. ¿Por qué? Porque el modelo matemático no augura nada nuevo. Y por otra parte, la experiencia nos ha dicho que en la confianza está el peligro. Ahí está el ejemplo de Granma, está el ejemplo de Santi Espíritu, que eran dos provincias que estaban en la cabecera con el control total de la enfermedad hace muy poco tiempo y hoy están entre las peores. Y evidentemente hay que ir cambiando los métodos, las medidas, para ver cómo buscamos mayor efectividad. Implementar medidas que arrecien el control epidemiológico en el territorio nacional, pero sobre todo cumplir con rigor los protocolos que están establecidos, es el reto que tiene el país para vencer a la COVID-19. Es esta la actitud que deberá prevalecer en el ámbito individual y colectivo, para que los cubanos estemos a la altura del extraordinario esfuerzo que siguen haciendo nuestros científicos. Angélica Paredes, Radio Cubana. Cuba reportó al cierre del martes 940 altas médicas y 727 nuevos casos de la COVID-19. Confirma el cierre del 16 de marzo 727 nuevos casos positivos al SARS-CoV-2 como resultado del procesamiento de más de 20.000 muestras. Del total de casos, 4 adquirieron el virus fuera del país. En 8 no se precisa la fuente de contagio. 379 de los 727 positivos fueron asintomáticos. El 98,3% del total son contactos de casos confirmados, dijo el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, quien afirmó que esta categoría es la de mayor riesgo. Pudiéramos decir que prácticamente todas las personas que se están diagnosticando en Cuba como consecuencia de una transmisión autóctona, pues realmente son contactos de un caso confirmado. De ahí la importancia de su identificación mediante la encuesta epidemiológica, la importancia del aislamiento hasta que se realice el estudio con el PCR después de llevar varios días ingresado. La Habana, Santiago de Cuba y Granma aportan el mayor número de contagios en la jornada. La Habana con el mayor número, 380,
Le sigue Santiago de Cuba, que peligrosamente ha ido incrementando el número de casos, 76 en el día de ayer. Granma 70, Pinar del Río 62, Camagüey 24, Artemisa 17, Guantánamo 16, Matanzas 14, Mayabeque 13, Ciego de Ávila 11, igual que Cienfuegos, Villa Claras y Las Tunas y la Isla de la Juventud con 7 casos confirmados ayer, cada uno de ellos, Santi Espíritus y Holguín con 6 casos confirmados de cada una de estas provincias. De los 727 nuevos portadores del virus, 129 son menores de 20 años, 7 de ellos son lactantes, y el doctor Durán García mostró un dato muy revelador. De los 7 lactantes, 4 son menores de 6 meses de edad. Como promedio, cada lactante tiene 12,8 contactos. De los 63.725 pacientes diagnosticados con la enfermedad en Cuba, se mantienen ingresados activos 3.739, de ellos 3.675 con una evolución clínica estable. Se atienden en las terapias intensivas 64 personas positivas a la COVID-19, 33 críticos y 31 graves. Se acumulan 380 fallecidos, 4 en el día. Se otorgaron 940 altas. Se acumulan 59.550 pacientes recuperados, el 93,4%. Se confirman en Cuba, al cierre del 16 de marzo, 727 nuevos casos positivos al SARS-CoV-2. Para el Sistema Informativo de la Radio Cubana, Claudia Díaz Pérez. Cuba realizará un nuevo ensayo clínico que determinará el efecto y seguridad del tratamiento por vía nasal y sublingual del fármaco CIGB 2020 contra la COVID-19. Catalogado inmunopotenciador, el fármaco será suministrado en forma controlada y aleatoria a personas que fueron contactos o sospechosos de infección por coronavirus SARS-CoV-2 luego de resultar efectivo en casos confirmados con la COVID-19. El estudio será realizado en sujetos asintomáticos mayores de 60 años y evaluará el tiempo de la aparición de síntomas de infecciones por SARS-CoV-2, enfermedades gripales u otros síndromes febriles, así como apreciará la naturaleza y duración de esas sintomatologías e identificará eventos adversos. CIGB 2020 es capaz de estimular la inmunidad de la persona a nivel local en las vías de entrada del virus al organismo, y su acción impide que el nivel de contagio sobrepase el sistema inmune del organismo. A la vez, logra un equilibrio en la inmunidad natural o innata, lo que contribuye a salvar vidas y otros notables beneficios en grupos de riesgo. En Granma se fortalecen las medidas para combatir el rebrote de la COVID-19. Como parte de las medidas para frenar con efectividad el incremento de casos positivos a la COVID-19, en la oriental provincia de Granma se tienen actualmente más de 3.000 personas ingresadas en centros de aislamiento. La jefa de servicios médicos aquí, Kenia González Medina, resaltó que es importante y decisivo tener ingresados no solo los casos positivos, sino también a los contactos y a los contactos de contactos para cortar cadenas de contagio. Con este objetivo se cuenta con 60 centros de aislamiento en territorio granmense, contemplado el habilitado en el Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas Silberto Álvarez Aroche del municipio Bayamo. En este momento tenemos garantizadas 262 capacidades para el aislamiento. Escuchan al director de la institución educacional, Roberto Sierra Rodríguez, quien al referir que funcionan como hospital de campaña por segunda ocasión, apuntó que también apoyan la labor del personal de la salud pública. En la zona roja tenemos allí 11 trabajadores, de ellos 10 son docentes y un no docente. Algunos trabajan como pantristas para llevar el alimento de los aislados por piso, van distribuyendo la alimentación. Tenemos también personal de limpieza, tenemos algunos que se dedican a la lavandería y a atender la ropa que se va usando de manera diaria. Tenemos otros trabajadores que forman la atención de la parte externa, ya que se mueven en el área amarilla, en el área verde, específicamente en el área de la cocina-comedor, y ahí también tenemos el equipo de guardia que se encargan de la limpieza del resto del edificio, sea zona amarilla y zona verde, y de las áreas externas al centro. El Consejo de Defensa Provincial en Granma insiste en la detección temprana de los casos positivos, la determinación de la cadena de contactos y su aislamiento con el objetivo de frenar los contagios con la COVID-19 aquí.
En este territorio oriental del país se transita por el periodo de mayor incidencia de la contagiosa enfermedad, lo que ha obligado a tomar medidas como el cierre de consejos populares en lugares como la ciudad de Bayamo. Sobrepasa Granma los 3.000 ingresados en centros de aislamiento tratando de frenar incidencia de la COVID-19. Alminer Cabrera Ríos, de los servicios informativos de la Radio Cubana. Los puntos de contención, una medida adoptada en Santiago de Cuba para enfrentar y controlar el rebrote de la COVID-19. Entre las importantes y necesarias medidas para evitar la propagación de la COVID-19 está la creación de los puntos de contención a la entrada de cada centro laboral y poblado de los 9 municipios de la provincia de Santiago de Cuba. Licenciada en Higiene y Epidemiología, Anda Briñones Soto. ¿Cómo funciona este punto de contención, por favor? Bueno, aquí tenemos 4 equipos con 4 fumigadores y un médico de día y de noche. En el día estamos los representantes, la licenciada Yamilaicy Flores Almeida y quien les habla, más las personas de la Cruz Roja que nos apoyan. Tengo entendido que funcionan las 24 horas del día. Funcionamos las 24 horas del día. Contamos con la desinfección de los carros, de todos los vehículos. Contamos con motomochilas, con mochilas más pequeñas, con los tanques de la desinfección, con el agua jabonosa, el agua clara y el agua de cloro. El médico toma la temperatura, hace la pesquisa a todas las personas que pasan por acá, preguntándole si tienen síntomas catarrales. Tenemos un equipo que son los que apuntan a los choferes con su carnet de identidad, su nombre, su apellido, de dónde vienen, hacia dónde se dirigen. Le exigimos a todo el personal que pasa por aquí que tenga su nasobuco puesto, muy fundamental. Nosotros aquí también tenemos guantes para protegernos, con todas las medidas higiénicas que hasta ahora el país ha adoptado ponernos. Y es una misión que estamos cumpliendo acá, aunque no sea afuera, pero dentro del país. Medidas en punto de contención para detener la expansión del SARS-CoV-2 en Santiago de Cuba. Carlos Sanabria Marrero y Jorge Mora Pérez en el sistema de la radio cubana. Están en sintonía con el Noticiero Nacional de Radio. Transmitimos por AM, FM, onda corta, en tiempo real en Internet y en vivo por nuestra página en Facebook. Las frecuencias cubanas al servicio de la información, al servicio de la verdad. 1:17. El anticipo de otro tema que también será noticia. Alta disponibilidad de los parques fotovoltaicos instalados en nuestro país. La ampliación en los minutos que siguen. Cuba denunció el impacto del bloqueo de Estados Unidos contra nuestro país al intervenir en el 4º Foro de América Latina y el Caribe sobre desarrollo sostenible, que tiene lugar vía online hasta el 18 de marzo. En ese marco, el ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca Díaz, tuiteó que el bloqueo es el principal obstáculo a nuestro desarrollo y una flagrante violación de derechos humanos a nuestro pueblo. En el encuentro, punto de confluencia para compartir experiencias y debatir sobre la Agenda 2030 y sus 17 objetivos de desarrollo, la representación de la isla también ratificó el compromiso con el desarrollo sostenible. La adopción de la Agenda 2030 de Naciones Unidas es una voluntad de Estado y una prioridad nacional que se concreta en la alineación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible con los ejes estratégicos del Programa Nacional de Desarrollo 2030. Con motivo del 10º aniversario del programa Razones de Cuba, los comités de defensa de la revolución realizaron un intercambio con varios exagentes de la seguridad del Estado. Con motivo del 10º aniversario del programa televisivo Las Razones de Cuba, donde se desclasificaron un grupo de agentes de la seguridad del Estado que se enfrentaron de forma clandestina a las acciones contrarrevolucionarias impulsadas desde el exterior, la Dirección Nacional de los Comités de Defensa de la Revolución sostuvo un emotivo encuentro con esos combatientes que estuvo presidido por su coordinador nacional y héroe de la República de Cuba, Gerardo Hernández Nordelo. En el memorial de la denuncia se encontraban presentes los combatientes Carlos Manuel Serpa, agente Emilio, Moisés Rodríguez Quesada, agente Vladimir, Fran Carlos Vázquez, agente Robin, Raúl Capote Fernández, agente Daniel, José Manuel Collera Bento, agente Geraldo, y Dalexi González Madruga, agente Raúl. En el intercambio, Carlos Manuel Serpa, agente Emilio, expresó: Para nosotros fue nuestra montada, nuestra lucha clandestina, nuestra Sierra Maestra, nuestra Playa Girón, nuestra 15 de octubre y todas las contiendas revolucionarias en las que el pueblo de Cuba estaba imbuido en defensa de las conquistas de la revolución. Y hoy nosotros estamos ratificando a ustedes
que los agentes de la seguridad del Estado de las razones de Cuba seguimos en combate con la convicción de patria o muerte junto a Fidel y Raúl, porque somos Cuba y somos continuidad. Al referirse al trabajo desplegado por los combatientes y el porqué del homenaje de la Organización de la Familia Cubana, el coordinador nacional de los CDR, Gerardo Hernández Nordelo, expresó: entre las primeras anécdotas que me hicieron, entre los primeros testimonios que recibí fue el de la labor de ustedes en los CDR y el apoyo de ustedes a la labor cederista en las giras que han hecho por los barrios, educando a nuestra población, porque hay que decirlo, lamentablemente todavía quedan personas ilusas en nuestro país que piensan que cuando uno habla de Estados Unidos y de las agresiones de Estados Unidos está metiendo miedo con el coco y no saben que eso es real, no saben que los planes de subversión contra nuestro país y las agresiones no han cesado un solo día desde el triunfo de la revolución, y ustedes son un testimonio vivo en diferentes sectores de nuestra población, diferentes actividades que realizaban, como en todas y cada una de esas actividades ellos querían penetrarnos, ellos querían subvertir nuestro orden, ellos querían crear problemas con el objetivo final de destruir la revolución. Con motivo del 10º aniversario del programa Razones de Cuba, realizó la dirección de los Comités de Defensa de la Revolución intercambio con exagentes de la seguridad del Estado, fundadores de este espacio televisivo. Para el Sistema de la Radio Cubana, Jesús Curbelo García. En La Habana se desarrolló un encuentro virtual contra el bloqueo de Estados Unidos. Diversos activistas del mundo expresaron su rechazo hacia la guerra mediática contra Cuba en un encuentro virtual contra el bloqueo desarrollado a través de las plataformas digitales del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, ICAP. En unas palabras, el presidente de la institución, Fernando González George, denunció el recrudecimiento de la política hostil de los Estados Unidos hacia la isla durante la administración de Donald Trump. Como ustedes conocen, durante la administración del expresidente estadounidense Donald Trump, no solo se aplicaron más de 240 medidas y sanciones contra Cuba dirigidas a cortar nuestras principales fuentes de financiamiento y de sustento, sino que también se incrementaron las acciones subversivas con el objetivo de imponer la política hegemónica estadounidense. Basta dar un vistazo a la página web de la National Endowment for Democracy para darnos cuenta de cuántos dólares recibieron solo en el año 2020 organismos, instituciones y medios de prensa que buscan subvertir el orden en nuestro país, financiando a la contrarrevolución interna con esos propósitos. La utilización de temas como la equidad de género, la supuesta libertad de prensa y la pseudocultura para subvertir el orden político en el país fueron algunos de los puntos abordados en el encuentro. Durante una intervención, el intelectual canadiense Arnold Agus apuntó que Cuba es un país abierto al debate. Conozco a Cuba sobre la base de mi experiencia en esa. Tengo como ejemplos mi participación en varias conferencias con académicos, presentaciones de libros, encuentros con estudiantes y profesores, así como momentos pasados en centros de trabajo. Pueden decir que Cuba es un país donde el debate forma parte de la vida cotidiana. Con la participación de activistas de diversas naciones como Reino Unido, Estados Unidos, México, Uruguay, Chile, Angola, entre otras naciones, el encuentro virtual contra el bloqueo también sirvió como espacio para denunciar las afectaciones de la política hostil estadounidense a la mujer cubana. Anielka Fernández del Monte, miembro del Secretariado Nacional de la Federación Cubana, expuso los daños causados a la economía familiar. Nosotros tenemos argumentos para demostrar al mundo por qué hablamos con tanta certeza de que el bloqueo en más de 60 años ha afectado a la familia y a la mujer cubana. Y quiero empezar por acá. Nosotros tenemos dentro de las federadas cubanas, hay un grupo de trabajadoras por cuenta propia. Estamos hablando que el 36% de los trabajadores por cuenta propia son mujeres y se vieron afectados con esta política de bloqueo genocida cuando se sustituyó la entrada y se prohibió la entrada de los cruceros a Cuba. Esa entrada de los cruceros a Cuba impidió que esas personas que tenían su patente organizada, sobre todo en paladares, en casas de renta, o que también tenían la posibilidad
posibilidad de trabajar por cuenta propia en diferentes lugares, no tenían la posibilidad de poder transmitir, de poder vender sus productos, y eso afectó a la economía familiar. Partidario de que compartir el combate es la mejor expresión de unidad, el encuentro hizo un llamado a la realización de acciones conjuntas desde ahora, como caravanas, plantones y marchas, hasta la presentación de la resolución de Cuba contra el bloqueo en Naciones Unidas. Mirta Guerra para el Sistema de la Radio Cubana. 1:25. La totalidad de los parques fotovoltaicos en Cuba mantienen una disponibilidad de más del 98%, informó hoy el director de generación con fuente renovable de energía de la empresa de la Unión Eléctrica, Obel Concepción Díaz. El funcionario refirió que se han instalado 215 megawatts en 72 parques sincronizados al Sistema Electroenergético Nacional y otros 12 megawatts se generan desde techos y áreas de entidades estatales. En total cubren cerca del 7% de la demanda en el pico del mediodía. Explicó que las condiciones de Cuba son favorables para el desarrollo de los parques fotovoltaicos con valores de irradiación de 5 kilovatios por metro cuadrado al día, además de la ventajosa tecnología que puede instalarse en techos y terrenos no cultivables. Al destacar cómo el país se propone lograr la soberanía e independencia energética, el directivo precisó que 42 municipios cubanos tienen instalaciones fotovoltaicas, en especial en las provincias de Artemisa, Pinar del Río, Cienfuegos y Granma. Día cálido y escasas lluvias, pronostica el Instituto de Meteorología. Los argumentos ahora con el máster en ciencias Miguel Ángel Hernández. Miguel Ángel, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. En las últimas 24 horas se registra muy poco cambio en las condiciones meteorológicas, la estabilidad, el régimen de pocas lluvias y las temperaturas en ascenso es lo que ha caracterizado las últimas 72 horas sobre el territorio nacional. Esta tarde tendremos poca probabilidad de lluvia en todo el país y las temperaturas continuarán un gradual ascenso debido a que el viento ya gira del sudeste al sur en el occidente, se mantiene del este al sudeste en el resto del territorio nacional. Así que mis amigos, la tarde parcialmente nublada con poca nubosidad en algunas regiones del país, es baja la probabilidad de lluvia que si ocurre será aislada en zonas de la costa norte oriental. La tarde cálida con máximas hoy entre 30 y 33 grados superiores en algunas localidades del interior y a las provincias del sur oriental. En la noche, disminución total de la nubosidad, baja la probabilidad de lluvia y las temperaturas con valores desde 21 hasta 24 grados. Los vientos del sudeste al sur en el occidente, del este al sudeste en el resto del país, con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora, pueden ser superiores en zonas de la costa norte, central y oriental. Habrá marejada en el litoral norte oriental, así como oleaje en el norte central y en la suroccidental. En el resto de los litorales, poco oleaje hasta el anochecer. En resumen, mis amigos, otro día cálido y de escasas lluvias en todo el país. Miguel Ángel Hernández, Noticiero Nacional de Radio. Están en sintonía con el Noticiero Nacional de Radio. Transmitimos por AM, FM, onda corta en tiempo real en Internet y en vivo por nuestra página en Facebook. Las frecuencias cubanas al servicio de la información, al servicio de la verdad. 1:28. La noticia en el mundo hoy. El rechazo a Jair Bolsonaro por su gestión de la epidemia de la COVID-19 se disparó a su mayor nivel desde que la crisis sanitaria comenzó hace un año, de acuerdo con una pesquisa de la firma de análisis Datafolha divulgada este miércoles. La encuesta determinó que el 54% de los brasileños consideran ruin o pésima la actuación de Bolsonaro, comparado con el 48% que emitieron ese mismo criterio en un sondeo realizado en enero pasado. En términos generales, la desaprobación del gobierno de Bolsonaro alcanzó el nivel récord de 44% contra el 40% registrado en enero. La investigación publicada hoy mostró también que el índice de quienes ven óptima la gestión de Bolsonaro bajó de 26% a 22% y en cuanto a los que la calificaban de regular pasó de 25% a 24%. La desconfianza en Bolsonaro es absoluta, pues el sondeo arrojó igualmente que solo el 13% de quienes participaron en el estudio de opinión creen siempre en lo que el presidente dice. El sondeo conocido este miércoles reveló también que el 43% de los encuestados consideran a Bolsonaro como el principal culpable por la fase aguda de la epidemia
pandemia que Brasil atraviesa en estos momentos. Entre tanto, una encuesta de la revista Forum de conjunto con el Instituto Offerwise mostró que el 62,5% de los entrevistados consideró que Brasil era mejor entre los años 2003 y 2010, cuando era gobernado por el expresidente Luis Inácio Lula da Silva. Entre las mujeres, el 68,7% tienen esa visión del país bajo el gobierno de Lula, mientras que el índice es de 55,5% entre los hombres. A su vez, los más jóvenes en el rango entre los 16 y 24 años son los que mayormente prefieren los tiempos de Lula, con el 72,2%, considerando que entonces se vivía mejor. En clave electoral, la encuesta de Forum indicó que si las elecciones presidenciales de 2022 se realizaran hoy, Lula ganaría tanto la primera como la segunda vuelta de los comicios frente a Jair Bolsonaro. Los datos del estudio de opinión señalan que Lula obtendría el 38% de los votos contra el 33% de Bolsonaro en una eventual y decisiva segunda ronda o balotaje. Las mujeres serían decisivas con el 45,6% votando por Lula, comparado con el 29,4% de los hombres que sufragarían por el expresidente. Lula también lidera la intención de voto entre los más jóvenes, especialmente entre quienes eran niños en la época de los gobiernos del líder histórico de la izquierda brasileña. Para el editor de la revista Forum y responsable de sondeo, el periodista Renato Robaidi Robay, la pesquisa apunta a un claro escenario de polarización entre Lula y Bolsonaro en los comicios presidenciales de 2022, reduciendo el espacio para los eventuales candidatos de centro a centro derecha. Robay destacó que los electores brasileños perciben ahora que con Luis Inácio Lula da Silva es posible derrotar al bolsonarismo. El presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez le dio la bienvenida de forma virtual al nuevo grupo de profesionales de la brigada Henry Riff que combatió la COVID-19 en México y que la víspera regresó a la patria. El presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, envió desde el Grupo Temporal de Enfrentamiento a la COVID-19 un mensaje de bienvenida al segundo grupo de 95 colaboradores de la brigada Henry Riff que regresó este martes a La Habana luego de atender al pueblo mexicano. Esta es una brigada que trabajó durante 3 meses en una situación compleja y su labor ha sido reconocida por la Secretaría de Defensa y Salud de la República Mexicana y también por la dirección del gobierno de la Ciudad de México. Bienvenidos a la patria y cuando terminen la cuarentena nos veremos para poder intercambiar con ustedes sus experiencias, aprendizajes y vivencias. Ya están en Cuba, estamos todos por lograr el éxito en el enfrentamiento a la COVID. Cuba, viva. Los 25 especialistas en Medicina General Integral, 13 de otras especialidades y 58 licenciados en Enfermería laboraron en el Hospital de la Secretaría de la Marina, en las unidades operativas de hospitalización temporal Chivatito, Campo 1 y el 6º Batallón de Morteros. Allí atendieron a un total de 441 pacientes sospechosos y confirmados de la COVID-19. El médico Lázaro Filgueiras y la enfermera Yané Cutiño, en declaraciones a la televisión cubana, manifestaron la satisfacción por la labor desplegada desde el 14 de diciembre último en la nación azteca. Nosotros pudimos llevar a la práctica hacia México nuestro conocimiento y enseñarles cómo hacer prevención y tratamiento de esta nueva enfermedad. Y la experiencia fue que con los medios nuevos que tienen ellos, lo incorporamos al conocimiento de nosotros, el método clínico, y con esto logramos que fuera fructífera nuestra estadía y logramos bajar la incidencia y así la mortalidad en México. Tuvimos muchos retos porque aparte, aquí en Cuba nosotros los procederes de enfermería, hacemos muchos procederes, pero allí tuvimos que hacer lo que nosotros hacíamos en Cuba y otros procederes que aquí lo hace otro personal de enfermería. El 1 de marzo también regresaron a la patria 160 profesionales de la salud que se encontraban en la nación norteña enfrentando la COVID-19. Reconoce el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez exitoso trabajo de grupo de la brigada Henry Riff que regresó de México. Para el sistema informativo de la radio cubana, Claudia Díaz Pérez. El Instituto Finlay de Vacunas informó hoy que Cuba y la República Islámica de Irán evaluarán eficacia, potencia y seguridad de los fármacos o del fármaco Soberana 02, uno de los 5 candidatos vacunales cubanos contra la COVID-19. La institución de nuestro país firmó el 8 de enero pasado un acuerdo con el Instituto Pasteur de Teherán para realizar un ensayo clínico fase 3 del citado medicamento, cuya efectividad precisa de escenarios con diferentes tasas de incidencia. Según el diario Granma, se trata de un paso más para validar la seguridad y potencia de Soberana 02 porque en ningún caso será utilizada sin demostrar su real eficacia.
eficacia. El director general del Centro de Inmunología Molecular, Eduardo Ojito, despejó las dudas sobre la disponibilidad del inmunógeno y precisó que todo el producto necesario asociado a la fase 3 de este ensayo ya fue fabricado y liberado. Ojito comentó que los estudios futuros de los nuevos ensayos clínicos y el proceso de vacunación masiva necesitan escalas superiores, de ahí que se busque introducir entre 1 millón y 2 millones mensuales de dosis, y eso nos debe permitir estar vacunando al país dentro de 6 meses. Afirmó el experto que en caso de necesitar el aumento de capacidades productivas para asumir los ensayos clínicos en el exterior, tenemos que pensar ya en incrementar la escala productiva, y para ello estamos intentando montar un sistema que suba entre 5 y 10 millones de dosis mensuales. El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente entregó la Orden Carlos J. Finlay a instituciones y a destacados científicos. La Orden Carlos J. Finlay, máxima distinción que otorga el gobierno cubano a nacionales y extranjeros por sus aportes al desarrollo de la ciencia en beneficio de la humanidad, fue conferido este miércoles en La Habana a 23 especialistas en el año 2020. Resultaron merecedores del reconocimiento 3 entidades del grupo empresarial BioCuba Pharma, el Centro de Inmunología Molecular, el Centro Nacional de Biopreparados y el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. Asimismo, los colectivos Fundación Fernando Ortiz, perteneciente al Ministerio de Cultura, y la Brigada Internacional Henry Riff del Ministerio de Salud Pública fueron galardonados con igual distinción. En las palabras de clausura, la titular del CIDMA, Elba Rosa Pérez Montoya, significó que la ciencia demostró en el 2020 estar a la altura de los tiempos con numerosos aportes en el campo de la investigación. No obstante estos resultados, se debe seguir trabajando para lograr que muchas más áreas, prioridades, sectores y ramas de la economía estén representados en cada edición del Premio a la Innovación, que muchos más sean resultados de proyectos de investigación, desarrollo que se transformen en bienes y servicios con impactos económicos y sociales sostenibles. Este seguirá siendo un reto a enfrentar en el futuro inmediato. En el futuro seguiremos el trabajo para que se reciban y evalúen más propuestas para obtenerlos. El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente también ha hecho entrega de los premios a la innovación tecnológica y especiales, con los que reconoce los resultados de mayor impacto en el año 2020. Fue un reporte de Libby Barceló para el Sistema de la Radio Cubana. El presidente del grupo empresarial BioCuba Pharma, Eduardo Martínez, confirmó que Cuba podrá contar en agosto próximo con las dosis requeridas de la vacuna anti-COVID-19 más efectiva para inmunizar a toda su población. En entrevista con el diario Granma, el titular de las industrias biotecnológica y farmacéutica señaló que los sistemas productivos para cada vacuna son específicos de ellas, no compiten entre sí y las capacidades con las cuales se cuentan son significativas. Afirmó el directivo que a más tardar en el mes de agosto habremos fabricado las dosis requeridas para inmunizar a toda nuestra población y luego seguiremos produciéndolas a fin de suministrarlas a otros países amigos. Señaló Martínez que la estrategia de Cuba para concebir vacunas contra la COVID-19 está basada fundamentalmente en la experiencia biotecnológica del país y las plataformas desarrolladas por el Polo Científico durante más de 30 años. Resaltó además la fortaleza del Sistema Nacional de Salud Pública, disponer de científicos y tecnólogos experimentados y la unidad de integración que han caracterizado a todo el proceso para definir la estrategia que ha posibilitado la creación de 5 candidatos vacunales contra la enfermedad. Puntualizó que en los inicios contamos más de 40 ideas y diseños de posibles variantes de candidatos a partir de que varios antígenos con distintas fuentes de obtención y diversas formulaciones, con distintos esquemas de inmunización y 2 rutas de administración intramuscular y nasal. A causa del rebrote de la COVID-19, más de 14.500 espirituanos se encuentran trabajando a distancia. Más de 14.500 espirituanos están acogidos en la actualidad al trabajo a distancia en sus diferentes variantes, a partir de la crítica situación epidemiológica que experimenta el territorio en el segundo rebrote de la COVID-19. Lograr que acuda al centro solo el personal indispensable para evitar el contagio es el objetivo del fomento de esta modalidad, subraya la subdirectora de Empleo en la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, Yaiselín Quesada López.
La funcionaria agregó que los municipios con mayor cantidad de personas beneficiadas son Santi Espíritus, Trinidad y Jatibonico, los que figuran entre los más golpeados por la pandemia durante los primeros meses del año. Esto es una cifra que debe ir en incremento. Además, es una modalidad que a su vez cada organismo está trabajando en sus entidades, en sus organismos, cuáles son los cargos que puedan cumplir con los requisitos de esta nueva modalidad que, como dijimos ya desde que salió en el 2019, llegó para quedarse. Esta variante laboral implica un reto para las administraciones, pues deben reforzar el control sobre el cumplimiento de las tareas de acuerdo con el contrato fijado entre las partes, advierte Quesada López. Para eso usted tiene que elegir qué cargos son los que se puede aplicar esta modalidad. Usted tiene que aplicar en el contrato, pactar cómo va a ser el trabajo, cuándo es que el trabajador va a hacer presencia física en el centro laboral, en dependencia de los intereses y de la importancia del cargo por la premura de las informaciones, que eso lo deben ir evaluando. Lo que pasa es que hay que tener el control y pactar y delimitar los derechos, pero también las obligaciones que tiene ese trabajador con la entidad, y no verlo como un rechazo, sino aprovechar todas las potencialidades que nos da el trabajo a distancia. Además de constituir una medida de prevención ante la contingencia sanitaria que vive la provincia, el trabajo a distancia posee otras probadas ventajas, entre las que se incluye el ahorro de portadores energéticos en los centros estatales. Acogidos más de 14.500 espirituanos al trabajo a distancia. Desde la tierra del Yayabo, Juan Carlos Castellón, por el Sistema de la Radio Cubana. 1:40 minutos. El acontecer cultural cubano. Los tradicionales festejos de San José de Arroyo Blanco en la provincia de Santi Espíritus irrumpirán en la red social Facebook del 19 al 22 próximos a causa del reto impuesto por la COVID-19. De acuerdo con el director de Cultura en el municipio de Jatibonico, Yuliacni Hernández, en dicha red social se publicarán momentos captados en ediciones anteriores de esas fiestas que caracterizan a la localidad de Arroyo Blanco desde finales del siglo XIX. Los pianistas Marcos Madrigal de Cuba y Alessandro Stella de Italia trabajan hoy en un álbum que recoge la primera grabación mundial de 3 obras poco conocidas de los compositores Hildebrando Pizzetti e Italo Montemesi. El material estará disponible acuñado por el sello discográfico francés Artalina y sus piezas fueron transcritas para piano a 4 manos por el compositor italiano Mario Pilati. Hoy se realizará la publicación oficial de la nueva identidad visual del Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos ICAIC, creada por el diseñador gráfico Javier González. El portal Cubacine informó que dicha actividad tiene lugar como parte de un amplio programa de actividades para el arribo el próximo 24 de marzo al aniversario 62 del ICAIC, jornada que se festeja bajo el eslogan Identidad y Movimiento por el Cine Cubano. De manera virtual en Santiago de Cuba se realizará la nueva edición del encuentro de la trova Pepe Sánchez. Desde hoy miércoles 17 y hasta el viernes 19, la musical Santiago de Cuba acoge desde las plataformas digitales por la pandemia el Festival de la Trova Pepe Sánchez con dedicatorias muy especiales que informó en conferencia de prensa el director provincial de Cultura Raulícer García Hierrezuelo. Están los 60 años de la UNIAC, los 35 de la Asociación Hermanos Saiz y los 60 años de Palabra a los Intelectuales por Fidel. Está dedicado a la figura de Alejandro Almenares como personalidad. Yo creo que es un acto de justicia. Almenares forma parte del patrimonio musical santiaguero activo. Presente en la Casa de la Trova en el intercambio con los periodistas estuvo Alejandro Almenares, el carismático trovador y guitarrista santiaguero, quien en breves palabras expresó su complacencia por dedicársele el Festival de la Trova. Esto es lo más precioso, es una felicidad. Estoy orgulloso, estoy contento. Y yo no quisiera que esto se acabara nunca. Que siga el festival, que vengan más festivales como este. Para todos, que todos nos lo merecemos igual. Muchas gracias. Un evento teórico para entender el pensamiento musical cubano como nación más allá de los sonidos en sus esencias de identidad cultural es la particularidad de este segmento del festival coordinado por Yoricel Andino, destacada musicógrafa que señaló sobre los trabajos dedicados a Almenares. Nos está acompañando el narrador oral e investigador Lorenzo Jardines con una entrevista a modo biográfico que ha realizado el maestro Alejandro Almenares. Estaremos presentando a continuación
el documental La Trova Eres Tú, homenaje también al maestro Alejandro Almenares, con la realización del periodista Antonio Mora. El diálogo La Mesa Cantada, con nuestro cantautor José Aquiles Vireyes, En busca de Miguel Matamoros, Confesiones cercanas, es el título que en esta oportunidad nos comparte el periodista, investigador y poeta Reinaldo Cedeño. Teatro para niños y trova en el contexto santiaguero es la investigación a la que nos acercan las especialistas de artes escénicas Gretel Quintana y Hortensia Ortiz. Y nuestro evento teórico tiene como colofón 35 años de la Asociación Hermanos Saiz. Versos y trovas corales en recital de poesía cantada con la poeta Teresa Melo y el coro madrigalista son presentaciones artísticas que también animan el Festival de la Trova Pepe Sánchez en Santiago de Cuba, en donde siempre está presente el inolvidable Lino Betancourt, nombre que distingue el espacio teórico. Yo soy Sergio Martínez Martínez, junto a Jorge Mora en la Radio Cubana. Una campaña comenzó en Camagüey para conmemorar los 60 años del encuentro de Fidel con los intelectuales cubanos. En Camagüey se presentó la campaña Tienes la Palabra, convocada por el Ministerio de Cultura para conmemorar los 60 años del encuentro del comandante en jefe Fidel Castro con intelectuales cubanos en junio de 1961. La convocatoria llama en Camagüey al diálogo no solo a los intelectuales y artistas, sino también a profesionales, académicos, maestros, investigadores, científicos y especialmente a los jóvenes, significó la directora provincial de Cultura en Camagüey, Tamira González. A pesar de estar en una situación complicada de la pandemia, pero estamos en mejor momento en vínculo con nuestra institución y nuestros artistas. De alguna manera hemos tenido por todas las vías, tanto con la Asociación Hermanos Saiz, con la UNIAD, y hemos buscado un grupo de alternativas para que estos artistas mantengan viva su obra en tiempos de pandemia. Todo lo vamos a hacer de manera integrada, podernos visualizar mejor, podernos integrar mejor, poder hacer cosas que tributen precisamente a una mejor programación, una mejor llegada al público, que es para lo que trabajamos, especialmente, aunque vamos a involucrar a toda la población, pero especialmente a la población joven. La campaña Tienes la Palabra se extenderá hasta finales del actual año para celebrar en agosto las 6 décadas de la fundación de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y en octubre el aniversario 35 de la Asociación Hermanos Saiz, que agrupa a la vanguardia artística juvenil en el país. Miosoti Fabelo Pinares, Noticiero Nacional de Radio. Están en sintonía con el Noticiero Nacional de Radio. Transmitimos por AM, FM, onda corta en tiempo real en Internet y en vivo por nuestra página en Facebook. Las frecuencias cubanas al servicio de la información, al servicio de la verdad. 1:46. Lo que reservamos para antes del cierre. El testimonio de la adolescente Karina Mustelier, paciente recuperada del grave síndrome hemofagocítico como consecuencia del SARS-CoV-2. La información sí, antes del cierre. El comercio electrónico crece en la provincia de Pinar del Río. En la provincia de Pinar del Río, más de 200 entidades del comercio y la gastronomía están inscritas en la plataforma de pago en zona, lo cual facilita la gestión comercial en diversos establecimientos. Esta alternativa de pago electrónico promueve operaciones viables, efectivas y seguras, en tanto constituye una de las tareas priorizadas en Cuba como parte del proceso de informatización de la sociedad. Según informó el jefe del Departamento de Informática del Grupo Empresarial de Comercio en Vuelta Abajo, el máster en Ciencias Asdrúbal Andrés Hernández Sánchez, clientes en bodegas, tiendas de productos industriales y de venta de materiales de la construcción, restaurantes y cafeterías pueden acceder a este servicio. De estas 201 unidades, 52 son de gastronomía y 149 son de ventas de mercancía. En estas 149 de venta de mercancía hay 111 que son bodegas, las cuales han tenido en este trayecto que va de años de que se implementó el pago electrónico, el mayor número de operaciones con el mayor monto de las operaciones. En total se han realizado 85 operaciones de pago electrónico. En Vuelta Abajo, agregó Clara Ileana Vallar Ochoa, jefa de Centro de Despliegue Territorial de la Empresa de Tecnologías de la Información para la Defensa, CETID, ya se implementa esta plataforma de pago para entidades del turismo.
Nosotros comenzamos trabajando con comercio, ya están saliendo las pescaderías de la empresa Epicol de La Coloma y están saliendo también todas las tiendas de la cadena Caracol y próximamente ya estaremos trabajando con la empresa extrahotelera Palmares. Suman más de 200 las entidades del comercio y la gastronomía de Pinar del Río inscritas en la plataforma de pago en zona. Alina Cabrera Domínguez, Noticiero Nacional de Radio. La mesa redonda de este miércoles contará con la participación de directivos de la Unión Eléctrica, quienes responderán las inquietudes y preguntas de la población sobre la generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica en el país. Cubavisión Internacional, Canal Caribe, Radio Rebelde, Radio Habana Cuba, los canales de YouTube de la Mesa Redonda y la Presidencia y las páginas de Facebook de la Mesa Redonda, Cuba Debate y la Presidencia transmitirán en vivo este programa a partir de las 7 de la noche y el canal educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día. Deportivas, Guillermo Rodríguez, Hidalgo Gato. De las 43 pruebas PCR en tiempo real que le realizaron a todos los integrantes de los alazanes de Granma en la noche de este lunes, una resultó positivo a la COVID-19. Por el hecho de estar aislados desde el pasado sábado en cabaña de 2 personas, se traslada al positivo a un centro hospitalario y se separará a su único contacto. El resto del equipo pudiera reanudar los entrenamientos en las próximas horas. Y en otros temas, desde hace poco más de una semana entrenan bajo la supervisión de Julio Mendieta en la provincia de Santi Espíritus los luchadores del estilo libre, quienes tienen la mira puesta en los Juegos Olímpicos de Tokio a celebrarse en el verano próximo. Encabezan el grupo los experimentados Alejandro Valdés, Geandri Garzón y Rainieri Salas, ya con boletos para la cita nipona. Entre tanto, Reineris, Andreu y Yurieki Torreblanca buscarán su clasificación en el preolímpico de Sofía, Bulgaria, del 29 de abril al 2 de mayo. Mendieta comentó que aceleran la preparación para recuperar los más de 50 días que perdieron a causa de la COVID-19. Estamos buscando alcanzar los niveles de preparación física que habíamos alcanzado anteriormente y buscar algunos aspectos técnico-tácticos que mayores dificultades hemos tenido durante toda la etapa, durante el cuatrienio este. Va a ser bueno en estos momentos. Esperemos no tener más ningún paro de aquí a los Juegos Olímpicos, porque eso sería muy difícil después de volver a alcanzar. Pero creo que sí, que la preparación ya se está realizando bien, los muchachos están muy motivados, están muy contentos y creo que el objetivo se va a cumplir. Se alistan en Santi Espíritu luchadores del estilo libre a poco más de 4 meses de los Juegos Olímpicos de Tokio. Guillermo Rodríguez, Hidalgo Gato, Deportes, Noticiero Nacional de Radio. Del acontecer internacional, más informaciones. El gobierno de Bolivia evalúa medidas legales contra el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, por sus acciones injerencistas y sus afirmaciones en torno al supuesto fraude electoral de las elecciones presidenciales de 2019 y su apoyo al golpe de Estado. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se reunió este miércoles con los responsables de la gestión de la pandemia en el país para determinar la conveniencia de nuevas medidas restrictivas a la región de París, cuyos hospitales se encuentran saturados ante el aumento de casos de coronavirus. La Unión Europea presentó hoy su proyecto de un certificado sanitario para acreditar que su titular ha sido vacunado contra la COVID-19, ha pasado un examen de PCR con resultado negativo, es inmune al contagio, una idea que busca facilitar la libre circulación entre las naciones miembros del bloque comunitario. El colectivo de trabajadores del Hospital Gustavo Aldereguía de Cienfuegos inició una jornada para festejar sus 42 años. El Hospital Dr. Gustavo Aldereguía Lima de Cienfuegos inició la jornada conmemorativa del aniversario 42 de la inauguración por el comandante en jefe Fidel Castro Ruz de la primera institución de su tipo en Cuba, que abrió las puertas el 23 de marzo de 1979. Hoy los más de 3.000 trabajadores muestran resultados para la vida en función de la salud pública, usando el nasobuco, el lavado de las manos, la disciplina y el control enfrentando la COVID-19, medidas que impactan para el bienestar y la felicidad del pueblo, refiere la directora, doctora Yajen Pomares. Hacer cada vez más realidad esa frase de nuestro comandante cuando dice:
que el hospital tiene que seguir siendo un símbolo de la salud, la vida y la felicidad de los cienfuegueros. Yajen destaca el compromiso del hospital para hacer mucho más y cumplir con las palabras del líder de la revolución, quien también visitó el centro en el aniversario 25, además de las veces que chequeó la construcción de la obra. Hoy tiene la principal trinchera en el Centro de Especialidades Ambulatorias que se adjunta para la atención de casos confirmados con la pandemia. Es un quehacer de la autoprotección de cada trabajador, de la disciplina en cada servicio, directivo, médico, enfermera. Demuestra que es un resultado de esta familia de trabajadores de nuestra institución. Y patentizar el compromiso que tenemos en cada uno de aquellos acuerdos, indicaciones que dejó el comandante en el discurso inaugural y posteriormente en el del 25 aniversario, que todavía lo tenemos que mantener vivo porque son los compromisos con él, la revolución. Ahí está el potencial científico de académicos unidos a profesores titulares, con aulas para médicos y enfermeras residentes, incluyendo los de las especialidades de terapia intensiva y obstetricia, quienes en medio de la COVID contribuyen a su formación. En la jornada conmemorativa 42 por 62 celebrarán el coloquio Fidel en su hospital e inaugurarán objetos de obras en el servicio de rehabilitación, sala de oncología y en el Centro Provincial de Emergencia Médica. Jornada identificada con un logotipo que representa a los jóvenes del hospital en su 42 aniversario, fieles seguidores de la inyección verde olivo que hace 62 años construyó esta revolución, la salud pública enarbolando la bandera de la patria con fondo blanco y el resalte de la encomiable labor del Ejército de Batas Blancas. Inició Hospital Cienfueguero, jornada conmemorativa de los 42 años de inaugurado por Fidel. Mireya Ojeda, Noticiero Nacional de Radio. Hoy la joven Karina Mustelier Hernández vuelve a abrazar a su familia gracias a nuestro sistema de salud. La adolescente Karina Mustelier Hernández, que junto a la COVID-19 padeció un síndrome hematofagócito que le condujo a un fallo multiorgánico, ya recibió el alta hospitalaria. Esta matancera esgrimista que hoy abraza a sus familiares es el fruto de la estrecha colaboración de médicos y especialistas de casi toda la nación, quienes siguieron de muy cerca la tórpida evolución de la paciente que auguraba un fatal desenlace. Más la pericia y dedicación del personal de la salud, hoy disfrutó desde la distancia la salida de Karina y su mamá del Hospital Pediátrico Eliseo Noel Camaño, y como para no despertar más emociones que las vividas por el personal médico y paramédico durante los casi 2 meses de agonía de la joven, el doctor José Hernández, director del Centro Asistencial Yumorino, la despidió con esta grabación que Gustoso nos regaló. Escuchemos. Estoy muy agradecida con todo el colectivo de médicos, con todos los trabajadores de aquí, desde hasta, porque todos se han portado muy bien con mi niña, y ahora me voy tan feliz y agradecida que no tengo palabras para decirle. Muchas gracias. Y Karina, ¿cómo te sientes? Súper bien, estoy súper contenta y muy agradecida con todos los médicos y con usted. Muchas gracias. Ese es nuestro deber, luchar por la salud, y es lo que hicimos. Sí, pero cuando se hace con Aquí cariño estamos. hay que agradecerlo de corazón. Gracias, aquí estamos. Les reitero que la adolescente Karina Mustelier Hernández, aquejada de un fallo multiorgánico como consecuencia de un síndrome hematofagocítico, ya se encuentra en casa como trofeo de la pericia, dedicación y las buenas fibras con las que salva vidas nuestro sistema de salud. En la Atenas de Cuba, José Miguel Solís, Sistema Informativo de la Radio Cubana. Fueron titulares en esta emisión. La ratificación por Miguel Díaz-Canel de la necesidad de lograr una mayor soberanía tecnológica en la fabricación de equipos médicos en el país. La realización de un nuevo ensayo clínico del fármaco anti-COVID-19 CIGB 2020. El creciente rechazo de los brasileños al gobierno de Jair Bolsonaro. La entrega a científicos e instituciones al premio Carlos Juan Finlay. Y el desarrollo hoy por el ICAP de un encuentro virtual en rechazo al bloqueo de Estados Unidos y las guerras mediáticas contra nuestro país.
Informados en esta emisión, Luis Lino Hernández, Omar Suárez y Luis Jesús González en la redacción, Reimer Jaime, André Chan en la asistencia. Voces informativas, Dunia Silva y Jorge Luis Ríos. Realización de sonidos y dirección general, Joan Luis García. La verdad se dice así, Noticiero Nacional de Radio. Buenas tardes.